Muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren extraordinariamente bien. Me da muchísimo gusto que estén aquí conectándose, comunicándose por acá con nosotros, por este canal que semana a semana el objetivo es agregar valor. Y en esta ocasión, pues estoy súper contento porque nos acompaña el día de hoy Gabriel Belsol, y definitivamente, pues cada vez que nos vemos toca compartir temas, toca compartir experiencias. Y le dije, oye, me parecería extraordinario que en alguna ocasión nos acompañes para agregar valor a nuestra comunidad pues, de inversionistas que siempre estamos buscando cómo fortalecer pues, nuestro futuro financiero. Así es que me gustaría presentarles a todos a Gabriel Belsol. Es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Inversionistas. Yo actualmente estoy cursando un máster en capital privado, justamente con la asociación. Mi estimado Gabriel, me da muchísimo gusto que nos puedas estar acompañando en esta tarde. ¿Cómo te encuentras, mi estimado Gabo? Pues mira, después del acelere de venirme desde San Miguel de Allende para llegar aquí a la Ciudad de México, ya todo es ganancia. Pues a nombre de CBI Multiassets, a nombre de un servidor, pues de todo el equipo de CBI Multiassets, queremos darte la bienvenida, mi estimado Gabriel. Gracias por acompañarnos aquí, gracias por la oportunidad pues, que nos brindas, ¿verdad? El tiempo que nos brindas de poder conocer qué es la Asociación Mexicana de Inversionistas. Me gustaría que con eso comenzáramos. ¿Cuál es la razón de ser, la misión de la Asociación Mexicana de Inversionistas? Y luego continuemos adelante con la presentación que nos has preparado. Somos todos tuyos, mi estimado Gabriel. Muchas Pues gracias. bueno, de antemano, encantado de la vida estar por acá con ustedes. La verdad es que un gusto, la verdad es que encantado de la vida de poderlos acompañar en esta linda noche. David, a quien estimo muchísimo, me invitó a poderles dar una sesión en tema de proyectos productivos, en el tema del motor de la economía del país, que les hizo una presentación bastante bonita y espero que se divierta muchísimo. El objetivo realmente que tenemos en la asociación, lo más importante creo yo, que es el valor de la persona. Durante mucho tiempo nos hemos enfocado 100% en términos económicos y creo que en la actualidad vivimos en un tema de libertinaje económico, en donde lo único que importa es cuánto ganas y lo que ganas es lo que vales, en donde se nos ha olvidado que el valor de la persona es lo más importante. Y en ese sentido, el objetivo que tenemos en la asociación es favorecer el crecimiento del individuo en diferentes ámbitos y obviamente eso repercute en el largo plazo en términos de inversión. Ese es el objetivo que tenemos. La asociación se fundó en 2019, empezó a tomar realmente importancia a partir del 2022, que tomo yo la presidencia y la dirección de la asociación. Asociación en la cual en la actualidad tenemos 7 programas de másters en proceso de validación ya en universidades norteamericanas para que los programas tengan validez oficial, no en México, sino en Estados Unidos principalmente para tener un mecanismo de doble titulación, título propio en México y título ya internacional por parte de una universidad norteamericana. Extra eso, estamos en el proceso de la creación de nuestro propio fondo de capital privado, fondo que tendremos desarrollados para finales del próximo año y de inversión en proyectos, pues, por así decir, productivos en ciertos ámbitos en temas de sostenibilidad y la generación también y creación de nuestra escuela de oficios. Entonces, la verdad es que les puedo decir que la asociación va creciendo, tenemos 9 comités, todo un consejo y la asociación de un proyecto que arrancó literalmente en una carne asada con un gran amigo que estimo que se llama Daniel Moro, pues al día de hoy la asociación junto con los miembros y miembros del comité y con mentores que tenemos, pues la asociación ya sabemos casi 350 personas incorporadas a la asociación, más todo el grupo de exalumnos que son los miembros de la asociación, que ya somos más de 1,500 adicionales. Entonces podríamos decir que la comunidad que pertenece a la asociación son 1,800 personas en 2 años y medio, lo cual pues, es una gran cifra y esperamos pues, para el próximo año poder incrementar esta cifra y tener alrededor de entre 5 y 10,000 personas para el próximo año. Entonces ese es el objetivo, es en lo que estamos. Mis contactos se los pasaré con muchísimo gusto para lo que necesiten y de verdad siéntanse muy a gusto en cualquier momento que quieran interrumpirme en términos de la presentación, levantar la manita, yo por acá los veo y vamos platicando, ¿no? Es una presentación un poquito larga, David me dijo de 1 hora, luego me emociono hablando, entonces espero que sea lo más corto posible para todos ustedes y sobre todo divertido y de gran aprendizaje. Entonces, mi querido David, ¿te parece si comienzo la presentación?
Sí, por supuesto, fenomenal, muchísimas gracias. No, pues Adelante. gracias a ti. Pues mis estimados, pues bueno, ahí sí tengo que arrancar siempre con el tema del disclosure, en donde la información presentada en este documento se elabora con fines didácticos e informativos y no representa una recomendación de ningún tipo ni pretende incentivar compra o venta de algún instrumento o título de inversión. Siempre es responsabilidad de todos los inversionistas tomar decisiones informadas y con base en sus propios criterios. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Ese siempre la tengo que dar en todas las presentaciones. Ahora bien, yo les quiero compartir algo bien importante y este es un dato que en lo personal me gusta mucho. Si nosotros analizamos México, específicamente México, déjenme compartirles un dato que en lo personal pues es un poco sorprendente porque según la FAO, en México tenemos aproximadamente el 72% de nuestra población se encuentra en pobreza. Si hablamos todo el nivel de pobreza, pues, aumenta casi al 78%. Pero esto es importante porque estamos hablando que en nuestro país 7 de cada 10 personas, en el caso de México, pues viven en situación de pobreza. Entonces, en la actualidad hemos visto mucho tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo en términos del campo. El campo se ha visto muy afectado, ¿no? Hablando de cuestiones y de mecanismos de producción, pues el campo se ha visto muy afectado. Incluso la encuesta nacional agropecuaria, que esta ya es viejita del 2017, calcula que el 74% de las unidades económico-rurales agrícolas, que son las UERA en nuestro país, pues imagínense ustedes, tienen afectaciones por temas climáticos. Entonces, ¿qué genera las cuestiones climáticas? Pues principalmente problemas de migración que vemos fuertemente en México hacia Estados Unidos, vemos esta situación a nivel global. Si ustedes no lo sabían, pero ahí les va un chisme de Radio Pasillo. El segundo mercado más grande de migrantes en el mercado asiático son los latinos, ¿no? Para que no únicamente estemos pensando muchas veces en temas de inversión o en temas de proyectos, el mercado latino también en Asia pues está con todo, ¿no? Justamente por temas de migración. Y no nada más ello, simplemente en esta parte se los paso un poquito de conciencia. Según el INEGI, en México producimos 854 gramos de basura diariamente, ¿no? Todos los días generamos 854 gramos. Eso nos dice que aproximadamente al día en nuestro país se generan 107.058 toneladas de basura todos los días. Eso equivale más o menos en nuestro país a que construyéramos 2 Empire States en términos de basura. El Empire State tomó 410 días en términos de construcción y en el caso de México pues, producimos 2 Empire States de basura. Esto se los paso solamente con un tema de conciencia. Esto es importante porque si lo analizamos en términos de inversión, en términos de proyecto, la sostenibilidad en la actualidad, pues debe ser brutal porque la ANIPAC, que es la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, calcula únicamente que se reciclan solamente 340,000 toneladas de residuos plásticos, ¿no? O sea, el reciclaje en nuestro país, la verdad, está por el piso. Entonces, yo les quiero compartir algo. Exactamente Eldridge Cleaver, en 1968, dijo, ¿eres parte de la solución o estás siendo parte del problema? Y justamente con esta frase es con la que quiero arrancar la presentación del día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces le echamos la culpa a vamos a decir, a la industria cárnica, ¿no? Lo cual ha generado grandes problemas en la actualidad, principalmente en el Amazonas, en temas de deforestación. Pero pues, también nosotros, por ejemplo, esta sesión está haciendo de forma digital y esta sesión pues, consume electricidad. El consumo eléctrico que nosotros tenemos de forma diaria es de 100.700.000 barriles de petróleo todos los días. Solamente para tener la electricidad, la comodidad que tenemos todos los días. Este es el consumo energético que tenemos. No nada más eso, el pronóstico para los próximos años en nuestro país pues, calcula que México podría estar gran parte de su superficie debajo del nivel del mar entre el 2050 y 2075 por cuestiones climáticas, ¿no? Esta fotografía es por parte de la NASA. Ustedes lo pueden llegar a ver. Y me gusta mucho esto porque Joe Inslee, exgobernador de Washington, ¿no? Exactamente el estado de Washington, llegó a decir, somos la primera generación que sufre del impacto climático y somos la última generación que actualmente puede hacer algo. Todos los que estamos hoy aquí podemos hacer algo, incluso no nada más en cuestiones ambientales, sino también en términos de repercusión en nuestra calidad de vida. Y en calidad de vida me refiero en tener una mejor salud, una mejor forma de estilo de vida y también financieramente. Entonces, yo les comparto porque una situación brutal hace años, hace millones de años, hizo que se extinguieran los dinosaurios, ¿no? Y nosotros ahorita estamos viviendo una extinción masiva. Y esta extinción es provocada por nosotros como humanidad, por nuestros hábitos de consumo, por lo que nosotros en la actualidad estamos generando. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer?
y cómo podemos empezar a actuar, ¿no? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque en general la pobreza en nuestro país está completamente correlacionada con el impacto del cambio climático. Si aumenta el cambio climático, aumenta la pobreza en nuestro país. Entonces, por eso yo sé que al inicio, muchas veces cuando llego a dar una presentación en este sentido, la gente dice, bueno, Gabriel, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es impresionante que con un punto de aumento del cambio climático aumenta 2 puntos el nivel de pobreza justamente en nuestro país. O sea, la correlación es directa y la proporción del impacto económico en nuestro país es brutal. Si nosotros queremos que haya menos pobres en nuestro país, porque si le va bien al vecino, me va bien mejor a mí, uno de los puntos fundamentales es justamente el tema del cambio climático. Entonces, si nosotros analizamos la pobreza en general, pues existen ciertas teorías, ¿no? Y estas teorías que han existido históricamente, se las voy a ir describiendo. Una es la de menor desigualdad social. Estas teorías nos dicen que para nosotros poder erradicar la pobreza históricamente, se nos ha dicho desde el siglo XVIII, esta hipótesis que se necesita generar mayores y mejores modelos de distribución de riqueza. Históricamente se nos ha dicho, les puedo asegurar que todos los que están aquí, les han dicho en algunos profesores de economía o posiblemente políticos, que lo que se requiere para que en nuestro país exista menor pobreza y que exista mayor riqueza, es que necesitamos distribuir mejor la riqueza de este país, ¿no? Y esto es en cuestión de percepción mundial. Entonces, eso genera menor desigualdad social. Esa es una teoría que existe. La segunda teoría que existe, son varias, la segunda teoría que tenemos es en términos de lugar geográfico. Y esta nació con el evolucionista Jared Diamond. Y fíjense, se dice justamente que la desigualdad económica radica principalmente en las dotaciones históricas de plantas y especies animales. Y esto posteriormente influirá en la productividad justamente agrícola. Muchas veces se ha dicho que si yo me encuentro en los polos, pues los países que se encuentran en el polo son más ricos y los que se encuentran justamente a nivel de trópicos son más pobres. Pero esta es simplemente una idea por concepción que se tiene en tema de lugar geográfico y es muy fácil contradecirla y lo podemos poner justamente Corea del Sur con Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo y Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo. Si nosotros lo vemos justamente en la franja fronteriza de México con Estados Unidos, pues podemos encontrar muchas poblaciones en Estados Unidos que comparten la misma cultura, comparten la misma ideología, comparten hasta la misma religión, pero simplemente nos separa un río, que es el río Bravo, y en Estados Unidos son muchísimo más ricos en PIB per cápita que lo que somos en el caso mexicano. Entonces, simplemente por pensar en cuestión de tema geográfico, tampoco es una implicación en términos económicos. Y luego tenemos el tema de la cultura. Se nos dijo mucho sobre el tema de la cultura, y la cultura nace justamente por Max Weber. Y Max Weber lo que decía es que en esta reforma protestante, que la parte de la ética y la religión en temas de creencias y valores pues son fundamentales para la parte de la generación de riqueza. Entonces, acá ya se nos abrió mi querido Enrique. Entonces, esto es bien importante porque tampoco es cierto. Y luego, en el caso de nuestro país, ¿no? Ahorita estamos en una gran disputa, ¿no? En cuestiones jurídicos, porque se está diciendo, oye, tiene que cambiar la ley y vamos ahora a elegir a los ministros, todo un tema. Porque si existe mayor certeza jurídica, la inversión va a crecer en nuestro país. También esta es una teoría, ¿va? Porque si no existe certeza jurídica, no puede existir la inversión, ¿va? Ahora, déjenme compartirles algo. Hay una más, que es el término de la ignorancia. Entonces, la ignorancia nace justamente con Lionel Robbins. Y Lionel Robbins en 1935 afirmó que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Les voy a pedir un momentito, voy a guardar acá la perra. No te preocupes, mi estimado. Adelante, adelante. Si se nos pone a ladrar, ¿qué vamos a hacer? Una disculpa y gracias. Entonces, esto que sucede nos llega a decir en términos de ignorancia que los países son pobres porque tienen muchos fallos
en términos de mercado y que los economistas y los políticos no los han podido solucionar y que por eso los países son pobres. Claro, estas son todas las teorías que existen en la actualidad, son las principales. Sin embargo, esto nos lleva a un gran dilema. Y ese dilema es que si nosotros analizamos justamente el índice global de pobreza, el índice global de pobreza extrema a nivel global disminuyó, ¿no? Fíjense, en 1990, el 35% de la población en el mundo estaba en una situación de pobreza. Y para el 2015 disminuyó la pobreza al 9.06%. O sea, hubo un aumento fuertísimo y una disminución en la pobreza. Sin embargo, ojo, y esto pocas veces se llega a decir, pues solamente el 73% aproximadamente, que son 730 millones de personas, salieron de un solo país en nivel de pobreza, y es China. No de todo el mundo, ¿eh? Incluso si nosotros lo vemos, ¿qué es lo que sucede? Históricamente lo que se nos ha dicho es que lo que tenemos que hacer es invertir miles de millones de dólares y pesos en tratar de empujar ese recurso a la economía, en ciertos proyectos principalmente de infraestructura. Pero cuando nosotros los vemos, estos tipos de proyectos en términos de infraestructura en largo plazo, pues hace que incluso los países sean más pobres que lo que eran antes. Caray, Gabriel, ¿cómo? Sí. Este dato es del Fondo Monetario Internacional y esta gráfica que estamos viendo nos demuestra en términos de PIB per cápita en 1960 los países que eran los más pobres del mundo y cómo en referencia al 2015 son más pobres en 2015 que lo que eran en 1960. Aun cuando se le invirtieron miles de millones de dólares en términos de desarrollo de infraestructura. Su porcentaje disminuyó, no aumentó, disminuyó. ¿Y esto a qué se debe? Porque normalmente lo que siempre hacemos, o lo que históricamente hacemos, es que, como les dije, impulsamos dentro de la economía, tratamos de empujar infraestructura, o sea, nos desgastamos empujando infraestructura. Sin embargo, si las cosas cambian, la fórmula cambia. ¿Por qué? Porque si generamos innovación, jalamos prosperidad económica dentro de la economía. Y eso genera justamente crecimiento y prosperidad. No únicamente eso. ¿Por qué? Porque cuando existe una innovación o existen proyectos justamente que son productivos dentro de la economía, basados en innovación, pues lo que terminan haciendo es que sean sumamente rentables porque hace que se sumen absolutamente todos los grupos de interés de la economía, como los inversionistas, todos ustedes, los emprendedores, los clientes y el gobierno. Y todos estos están incentivados así en cadenita. Pues ¿para qué? Para que la innovación que está dentro, que ha jalado a todos estos grupos dentro de la economía, pues motive el crecimiento económico dentro de la economía. Yo les voy a contar una historia muy bonita. Si ustedes el fin de semana quieren divertirse, vean esta película, la van a encontrar en Netflix. Es una película muy bonita, no sé, recuerdo, yo la vi en Netflix hace tiempo, pero la película se llama Toilet a Love Story, una historia de amor del baño. ¿Y por qué les cuento Chocoaventura? Esta Chocoaventura es interesante porque fíjense, en la India específicamente, en el caso de la India, pues no hay baños, hay una gran problemática. Todos nosotros aquí en nuestras casas tenemos baño, pero en la India no hay baño. Incluso Mahatma Gandhi, fíjense para que ustedes tengan una idea, ahorita se los voy a compartir, pero el Banco Mundial atribuye que 1 de cada 10 muertes en la India es debido a la falta de escasos de servicios sanitarios. Mahatma Gandhi incluso llegó a decir que los servicios sanitarios son algo más sagrado y más importante que la libertad política. El gran defensor en términos políticos y de libertad política, de democracia y de cambios exactamente en la India, dijo, es más importante los servicios sanitarios porque en ese país no hay baños. Literalmente tú te encuentras al vecino haciendo de la calle, pues en la calle, ¿no? Y fíjense esto, esta es una historia real. En esta historia, el exministro, exactamente, Narendra Modi, desarrolló un proyecto que se llamó India Limpia. Y en ese India Limpia lo que dijeron, ¿saben qué? Vamos a generar y vamos a hacer que en la India haya baños. Y vamos a hacer que entre el 2014 y 2015 existan 10 millones de baños para que la gente pueda ir al baño y ya no tenga que hacer sus necesidades fisiológicas en la calle. Incluso recordemos que el río que atraviesa justamente la India es el río más contaminado del mundo, ¿no? Entonces, dijeron, para el 2019 vamos a tener construidos 60 millones de sanitarios.
un chorro, ¿no? Para una población incluso que se espera que para el 2050, fíjense, entre 2050 y 2075 sea la segunda economía más grande del mundo, ¿eh? Ahorita la primera es Estados Unidos, segundo China, pero para el 2050-2075 el estudio Standard & Poor's calcula que India podría pasar a ser la tercera economía más grande, segunda economía más grande del mundo. Primero China, India y en tercer lugar Estados Unidos. Entonces, imagínense, el gobierno gastó miles de millones de dólares en términos de desarrollo de infraestructura para que la gente usara el baño. A la finalización del 2015, después de haber creado 10 millones de baños, se dieron cuenta que la gente no iba al baño. Seguía yendo al baño como lo hacía anteriormente. Incluso generaron iniciativas dentro de la economía, pues bien chistosas. ¿Chistosas en qué sentido? Empezaron a hacer que los niños les daban dinero por acusar qué persona estaba haciendo el baño en la calle. Incluso la policía, si veía a alguien haciendo en la calle sus necesidades fisiológicas en la calle, los podía golpear con una vara. Entonces, ¿para qué? Para que la gente fuera al baño. Y lo utilizaron los baños. Lo que nunca se dieron cuenta es que la gente no sabía utilizar un baño. Entonces, esta distorsión, este modelo de generar una infraestructura generó toda una distorsión económica y generó toda una distorsión social. Entonces, ¿qué pasa? Que aun cuando tratamos de empujar recursos y cuán bien intencionados sean estos, pues generan estos esfuerzos, pues grandes y dolorosas distorsiones dentro de la economía. Y ojo, la pobreza, según la OMS, nos dice que la pobreza se traduce principalmente en falta de recursos, como comida, saneamiento, agua potable, educación, atención médica y servicios públicos. En consecuencia, es razonablemente pensar que la pobreza constituye esencialmente un problema de recursos. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos los recursos de los que más tienen, ¿no? De los países más ricos, empujamos esos recursos justamente a las comunidades más pobres, porque estábamos tratando de arreglar la problemática social, económica y sanitaria que existe. Entonces, esto, por más buena onda que sea, pues esta estrategia nunca se afianza en el largo plazo, no funciona. No ha habido ni una sola vez en el mundo en donde se haya demostrado que esto haya generado crecimiento económico en el largo plazo. ¿Por qué? Porque crear una escuela, crear una carretera, crear un aeropuerto, incluso sanitario, son buenas inversiones, ¿no? Pero cuando se hacen en la secuencia equivocada, inadvertidamente pueden causar más daño que bien. No estoy diciendo que no sea bueno, pero en la escuela nos dijeron una frase, todos aquí en la escuela cuando estudiamos matemáticas y álgebra, todos los profesores nos dijeron que en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, ojo, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Y ahorita vamos a entrar justamente a detalle en ello. ¿Por qué? Porque en este libro, que se lo recomiendo mucho, es muy interesante, Han Chung Chang, lo que nos dice es que puede existir un valor real en el otorgamiento de recursos a quienes carecen de ellos. No obstante, en muchas circunstancias los gastos superan el valor que se obtiene cuando estos recursos solamente son empujados a una región. En pocas palabras, que por más bonito que pinte de que vamos a invertir miles de millones y que el gobierno nos va a ayudar y que nos va a sacar de la pobreza y cualquier programa social que exista, pues no funciona en el largo plazo, ¿no? Porque estas estrategias pues siempre están diseñadas y están empujadas principalmente pues por quienes las originan y por quienes tienen un beneficio, muchas veces y tristemente es un beneficio político. Entonces, déjenme contarles una historia. Todos aquí, ahorita estamos en la época de las Olimpiadas, ¿no? Que están padrísimas. Si alguien ayer vio los partidos de rugby de 7 de las mujeres, qué partidos, Dios mío. Y la verdad es que qué entrega, de verdad qué entrega de jugadores. Padrísimo, porque el deporte es maravilloso y el deporte también es una gran inversión. Sin embargo, déjenme contarles una historia en el caso del fútbol. En el caso del fútbol, la Copa del Mundo en Sudáfrica, ¿no? Hace un par de añitos, pues fíjense, invirtió 3.120 millones de dólares. Estamos hablando 3 billones, 120 millones de dólares y solo recuperó el 10% de esa inversión.
Llegó a decir incluso el New York Times, y en un tema de crítica, que el peor delegado de la FIFA en Sudáfrica fueron los estadios. Porque los estadios los construyeron en una zona en donde la gente que juega fútbol no tiene la manera de cómo llegar a esos estadios. Por más bonitos, incluso si recuerdan, los estadios estaban increíbles exactamente hace un par de años. Entonces, cuando nosotros pensamos en modelos de infraestructura en términos de inversión, porque siempre se nos ha enseñado que la inversión tiene que estar enfocada en términos de infraestructura, ojo, esto es una teoría que arranca en las escuelas norteamericanas en 1950 y a partir de esa teoría corre en todo el mundo. O sea, literalmente se distribuyó a nivel global, así fue como literalmente un maremoto en el mundo. Recordemos algo bien importante, en 1950, la única industria que existía en el mundo era la industria norteamericana. La industria asiática estaba destrozada, ¿no? China en ese momento, pues, la verdad, ni pintaba. Los japoneses, pues bueno, habían sido destrozados con las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki. Tenías justamente Europa pues, totalmente destruida por una guerra de muchos años. No existía industria y América del Sur pues, no había industria. África tampoco había industria. Entonces, los norteamericanos agarran y dicen, ¿saben qué? La base del crecimiento económico es la industria, es la infraestructura. Y todo lo que necesitamos es meterle todo justamente a la infraestructura, porque si detonamos la infraestructura, se detona la industria y se detona el crecimiento económico. ¿Va? No sé si me siguen, ese fue el orden de los factores que pensamos. Vamos a desarrollar infraestructura para que exista todo un detonamiento económico. Entonces, se nos dijo que la infraestructura es un sinónimo de progreso. Históricamente se nos ha dicho. En el caso de nuestro país, por ejemplo, si nosotros vemos el PIB per cápita, pues un mexicano en 1960 ganaba $342 al año, en el 2015 ganaba $9,005, mientras que Corea del Sur, fíjense, en 1984 empieza a superar a México en términos de crecimiento de PIB per cápita. Para el 2015 un coreano gana $27,000. No nada más eso, si vemos los salarios, pues obviamente crecieron, pero los salarios en México se mantuvieron casi estáticos durante muchísimos años. De 1990, el salario en México era de 13,550 pesos de forma mensual y para el 2016 el salario, perdón, este es en términos de poder adquisitivo, ¿no? En términos de dólares, era de $13,550 de poder adquisitivo en el año versus justamente en 2016 a $15,311. La verdad es que el crecimiento en 15 años es mínimo. Mientras que en Estados Unidos creció de $43,935 a $60,154. O sea, hay un crecimiento. Ojo, en nuestro país, no sé si ustedes lo sabían, pero el sexenio del presidente El Cabecita de Algodón ha sido el sexenio con mayor inversión extranjera directa, y aclaro, no por su mandato ni por su gobierno, ha sido el momento en donde ha existido la mayor inversión extranjera de la historia de nuestro país. Y la expectativa incluso en el gobierno de Sheinbaum es igual, se va a romper el récord de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en nuestro país va a llegar sí o sí para los próximos años. Entonces, nosotros lo podemos ver, ¿no? La inversión del aumento de la inversión pública, no propició un repunte de la inversión privada. Incluso Coparmex, una de las medidas de la economía que tenía en 2020 para crecimiento a largo plazo, ¿no? Esto está en su página de Coparmex, decía que lo que se necesitaba eran que los proyectos de infraestructura ayudan a crear capacidad instalada para incrementar la productividad y así la competitividad del país, ¿no? Si nosotros vemos el crecimiento de exportaciones y de inversión extranjera directa, pues claro que ha crecido. Pero aquí, ojo, no lo hemos visto beneficiados en nuestra cartera ni tampoco en nuestra calidad de vida. Si yo les pregunto, ¿alguien realmente se ha visto beneficiado en su calidad de vida y en términos de crecimiento por este tema de inversión? La verdad es que la respuesta para la mayoría de la gente es no. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿No? Que las escuelas no es lo mismo de educación, y esto me gusta porque lo dijo Lan Pinchet, pero extra, déjenme compartirles un dato interesantísimo a nivel global. México es el país con más universidades por cantidad de alumnos. Tenemos más de 3,000 universidades en nuestro país. Menos del 30% del mercado laboral en nuestro país requiere un título universitario. Más del 70% de nuestro mercado laboral son oficios y muchas veces esos oficios son autoempleos, ¿va? Y se nos ha vendido la idea que necesitamos todos tener un título universitario.
En Ghana, fíjense, Ghana creó la Asociación de Graduados Universitarios Desempleados y en 2017 cambió su nombre a ser la Asociación de Graduados en Desarrollo de Habilidades. Pero no nada más eso. Nigeria, Sudáfrica, Kenia, el desempleo ha crecido brutalmente. Y esto debido a que hay muchos títulos universitarios, mucha gente en el mercado laboral. En nuestro país hay una gran problemática en términos de títulos solamente en área de licenciaturas, ¿no? Sin embargo, en tema de mano de obra calificada, no hay mano de obra calificada. Incluso una de las tres grandes problemáticas que tiene el nearshoring y la inversión extranjera directa en nuestro país, una, son locaciones. No hay locaciones, no hay espacios para dentro de los próximos 10 años de lo que se espera de inversión extranjera directa en nuestro país. Dos, energía. No hay energía. Abastecimiento energético no lo hay. Y tercero es mano de obra calificada. Las empresas están peleando la mano de obra calificada porque no lo hay. Ni lo va a haber. O sea, no hay nada ahorita que pueda solucionar ese problema. Es una gran problemática que tenemos en términos de industria. Mientras que del otro lado sigue disparándose fuertemente el término de que la gente tenga un título universitario. Mientras que en el otro no son títulos universitarios. La mayoría son oficios. Entonces déjenme compartirles una historia. Isaac Singer. ¿Alguien de aquí alguna vez vio una de estas máquinas de coser? En casa de nuestras abuelitas, ¿no? Y jugábamos en ellas, nos poníamos abajo y nos columpiábamos y le dábamos vueltas y veíamos justamente la aguja. Todos vimos esto. Isaac Singer hizo algo maravilloso. Porque Isaac Singer puso justamente una fábrica, que ahorita vamos a ver, este empresario, inventor, hizo algo padrísimo que fue la máquina de coser. Ahora, alguien que yo estimo mucho, no lo conozco personalmente, pero lo estimo por lo que ha estudiado, lo que se ha preparado y lo que ha llegado a generar, que se llama Michael Porter. Todos los que hemos estudiado administración, alguna vez llegamos a escuchar a Michael Porter. Y Michael Porter, él nos dice que la innovación es la cuestión central de la prosperidad económica. Fíjense, repito, la innovación es la cuestión central de la prosperidad económica. Y el mejor ejemplo que les puedo poner de ello está exactamente aquí. Esta es justamente la estación de trenes conectada a la fábrica de Singer. Esta fábrica transformó absolutamente todo un pueblo y permitió que ese pueblo tuviera un crecimiento económico. Y ojo, esa estación de trenes que estaba en una parte en el norte del Reino Unido, conectara justamente con el resto del mundo para poder exportar las máquinas de coser. Esta estación de trenes no la construyó el gobierno, la construyó iniciativa privada, justamente Isaac Singer, para poder llevar su empresa al resto del mundo. Y repito, transformó la vida de cientos de personas y la sigue transformando en la actualidad, porque es una empresa que sigue viva, ¿no? Entonces, les voy a compartir un video que en lo personal me gusta mucho. Yo quiero que lo pensemos de esta manera. Lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque todos en las inversiones, o siempre que vamos a invertir, pues siempre pensamos de esta manera. O sea, hay que pedalearle, ¿no? Hay que perseguir la bicicleta, hay que perseguir la chuleta, hay que generar ingresos y con esos ingresos, cuando ya tenemos un excedente de capital, pues vamos a ponernos a invertir. Entonces, todos hacemos esto, le pedaleamos y le pedaleamos, pero cuando podemos hacer algo de esto, este cuate, en vez de empezar a pedalear, en vez de empezar a competir contra el mercado, se dejó ir ¿con quién? Con el mercado, con la inercia, justamente. Entonces, empieza a superar absolutamente a todos. Si esto sucediera en nuestras inversiones, sería increíble. En vez de estar peleando y pedaleando, simplemente podemos salir en nuestras inversiones, cambian las cosas. Fíjense, el que iba hasta atrás ya está a punto justamente de superar al que estaba en el número 1, justamente en esta carrera. Fíjense, ya está a punto de superarlo. Obviamente, hacer un Superman así es bastante complicado, pero pues descansa las piernas. Ya le ganó al número 1, está próximo a ganarle al de la motocicleta. Y lo que va a suceder en este momento es maravilloso.
Si vieron la cara ahí de la motocicleta, es una joya, pero el de la motocicleta empieza a ser exactamente lo mismo sucede en las innovaciones y en las inversiones. ¿Por qué? Porque la inversión, ¿no? La innovación es un cambio de los procesos mediante los cuales una organización transforma el trabajo, el capital, los materiales y la información en productos y servicios de mayor valor. Y ojo, para mí, Gabriel, la innovación es igual a la inversión. Y justamente la innovación y la inversión es lo que cambia el mundo. Entonces, aquí, ojo, ¿cuántos tipos de inversiones existen? Hay muchas veces algunos te pueden decir, ay, en esto, ¿no? En CETES, en Bitcoin, puedes invertir en acciones, en CFDs, en lo que tú quieras. Pero realmente, si nos fuéramos a la base, ¿cuántos tipos de innovación existen? Que son términos de inversión. Existen 3. Una, y les aseguro, todo lo hacemos en nuestra vida, ¿no? Una es la innovación sostenida. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como empresarios? Mejorar el producto, de esa manera poder generar mayores márgenes y generar mejores ganancias. Nos enfocamos en los gustos y en las necesidades de nuestros clientes y de esa manera podemos aumentar la participación del mercado. En eso invertimos en nuestras empresas, en ser muchísimo más sostenidas, ¿no? Pero también está la segunda, que es ser muchísimo más eficiente. Y en la parte de la eficiencia hay 3 cuestiones fundamentales, 3 funciones. Una, me vuelvo tecnológico. 2, digitalizo mis procesos. 3, aumento mi flujo de caja. Les puedo asegurar que todas las empresas en las que ustedes laboran en la actualidad, porque todos tenemos que trabajar en alguna organización o tenemos una empresa o somos autoempleados, la que ustedes quieran, están tratando de ser o sostenidos o eficientes. O la tercera es intentando hacer alguna de estas dos al mismo tiempo. Intento ser eficiente, estoy aumentando lo más posible la parte tecnológica, estoy mejorando mi parte de marketing para incrementar el proceso, la cantidad de mercado y de esa manera puedo aumentar muchísimo más mi flujo de caja. Espérenme, no había visto el chatcito, permítanme tantito. Se me perdió mi mouse. Permítanme tantito. Sí, sí se ve. Dicen que no se ve, pero realmente sí, sí se ve. Se ve muy bien todo. Perfecto. Entonces, déjenme compartirles este estudio. Y este estudio es exactamente por parte de la Auburn University, ¿no? Y este estudio es interesante porque nos dice que cerca del 90% de las empresas se centran en hacer más ligera la estructura de la organización y principalmente se enfocan en la eficiencia. O sea, las empresas en la actualidad están enfocadas en ¿qué? En ser eficientes. Lograr eficiencia. Y el mejor ejemplo de una empresa que es eficiente es la siguiente, Amazon Go. Y al día de hoy incluso lo vemos en Oxxo, ¿no? O sea, cuando vemos las tiendas de Oxxo, en las universidades ya no tienen gente. Ya son empresas totalmente tecnológicas. Son empresas 100% eficientes. Y ojo, está entrando la inteligencia artificial. Y como diría justamente Andrés Oppenheimer, ¿no? Justamente en su libro de Sálvese quien pueda, está preocupante lo que se viene con la inteligencia artificial y lo que va a transformar dentro de las posiciones laborales dentro de las empresas. O sea, lo que justamente va a empezar a generar y a transformar fuertemente en términos de mercado. O sea, el proceso de lo que nosotros vamos a empezar a afrontar en los próximos años es brutal. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿No? Nos lleva a una tercera parte que pocas veces se hace. Y lo que hace justamente la innovación e inversión disruptiva es que toman un cierto producto, ¿no? Que es de un mercado muy exclusivo y lo llevan a un mercado que es asequible y accesible al mercado, ¿no? Y vuelve los productos que eran caros y exclusivos a un mercado masivo. Justamente cuando David me pidió hacer esta plática, yo dije, oye, está padrísimo porque pues ahora sí voy a poder hacer una presentación enfocada en este tema. Y me decía de mercados productivos, todo lo demás. Y me gusta mucho en el caso de David el proyecto que tienen de Maguey Token, que es justamente esto. Llevan, si yo quisiera tener una empresa, ¿no?, productora de maguey, pues no se puede, ¿no? Porque pues necesito millones. Pero ellos permitieron justamente a través de una innovación de disrupción
poder crear un producto accesible y asequible para el mercado. Y justamente un producto que era muy caro, poderlo llevar a un mercado masivo a través de tokenización. Un proyecto muy interesante, pues bastante disruptivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la disrupción? Ojo, la disrupción versus cualquier otra cuestión en el mercado, estábamos hablando al inicio en términos de la pobreza y de la problemática que tenemos en la actualidad de la pobreza. Y siempre se nos ha dicho que lo más importante que tenemos que hacer es educación, que necesitamos todas estas cuestiones que se nos ha dicho para impulsar el crecimiento económico, que tenemos que generar más infraestructura y más desarrollo. Ojo, el desarrollo económico no lo genera el gobierno, lo generan los empresarios y los emprendedores. ¿Y por qué les comparto esto? Porque si nosotros queremos realmente transformar al mundo, ¿saben quiénes son los que pueden transformar el mundo? Los empresarios. ¿Por qué? Porque a través de generar inversiones en innovación disruptiva, se puede transformar el mercado. Se crean empleos. Y 3, permite crear y distribuir la riqueza. Lo único que permite en el mercado hacer estas 3 cuestiones son las innovaciones que sean disruptivas. Y una de ellas, justamente, fue Henry Ford con el coche del modelo T. Si recordamos, antes los coches eran exageradamente caros, pero permitió llevar el coche a un mercado completamente masivo. Un modelo productivo. Y ese modelo de producción transformó el mercado. Y ojo, yo les quiero hacer una pregunta y me encantará que puedan participar. ¿Qué fue primero, el coche o las carreteras? ¿Quién se anima a abrir micrófono? Carretera. Teodoro dice que las carreteras. El coche. Pues primero fue el coche. Muchas gracias, mi querida Eve Orozco. Justamente primero fue el coche. Y fíjense, ya cuando empezaron a existir los coches, ¿no? Se desarrollaron, porque si recordamos, en 1900 no había carreteras. O sea, eran caminos todavía de tierra. ¿Qué sucedió? El coche, o este boom de inversión, de disrupción, a través de la innovación que se generó, de generar el modelo T de coche Henry Ford, ¿qué es lo que sucedió? Generó un boom, un crecimiento brutal en el mercado de cantidad de automóviles. Y esos automóviles obligaron ¿a qué? A que existieran carreteras. Entonces, yo les dije hace ratito que el orden de los factores, aquí se altera el producto. No es primero desarrollo de infraestructura y luego desarrollo de las empresas para que exista crecimiento económico. Es primero existe innovación. Existen empresarios, existen emprendedores, existen inversionistas, en donde después se genera la infraestructura que termina detonando el crecimiento económico a largo plazo para que sea completamente sostenible. Fíjense lo padre, simplemente una innovación disruptiva, que fue el caso del modelo de Henry Ford del coche, lo que terminó haciendo a largo plazo. Generó carreteras. Esas carreteras generaron ¿qué? Estaciones, gasolineras, restaurantes, más puntos comerciales, conexiones, traslado, todo lo demás gracias a una disrupción. Transformó completamente la cultura. Entonces, ¿cuáles son las próximas disrupciones que tendremos en el mercado? ¿No? Pues ahorita lo tenemos con el SpaceX, los viajes espaciales, ¿no? Transformará fuertemente el mercado en el largo plazo. Porque les puedo asegurar que aquí en 20 años, el nuevo Disneylandia será viajar al espacio. En vez de ir a Disneyland y llevar a los niños a Disneylandia o a Nickelodeon, en este hotel que está de Nickelodeon ahí en el Caribe, pues los vamos a llevar al espacio. Y va a transformar la cultura, la forma de viajar, la forma de vivir, la forma de comer, telecomunicaciones, todo absolutamente lo va a cambiar en el largo plazo. Ahorita es exageradamente caro, pero pues va a llegar un momento en que llegue al mercado básico. Y justamente el caso, ¿no? Me adelanté un poquito, pero por ejemplo el Maguey Token, ¿no? En vez de yo producir todo mi mezcal y poner una mezcalera, ¿no?
A partir de un mercado masivo, entro y formo parte de un proyecto totalmente productivo. Entonces, si nosotros lo vemos en términos económicos, si lo podemos ver el caso del Ford, el caso de la fábrica de Ford de nuestro país, este es el precio de venta del Ford Fiesta en nuestro país, ¿no? Justamente del 2011 al 2017. Entonces, ese es el precio de venta al menudeo sugerido por el fabricante en el caso de Estados Unidos, porque el Ford se producía en México, pero se vendía en Estados Unidos. Ojo, toda esta riqueza de la venta al automóvil, ¿a dónde fue a parar? ¿A México o a Estados Unidos? A Estados Unidos. En México únicamente se utilizó mano de obra barata. Entonces, todo el término nearshoring que llega a nuestro país, claro que va a generar un buen beneficio, pero no significa que va a durar para toda la vida. Mientras que una negocio disruptiva sí lo hace en el largo plazo. Entonces, ¿cómo debemos de innovar, ¿no? Y quiero, justamente en estos últimos minutos, porque me fui lo más rápido posible para cerrar a las 8 de la noche, porque me dijo David, a las 8 tenemos que cerrar. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo aquí muy sencillo. ¿Cómo debemos de innovar? ¿No? Y yo les quiero presentar una opción bien sencilla. Y aquí sí quiero que todos participen. ¿Cómo podríamos eliminar la piratería y la corrupción en nuestro país? Hablando de corrupción y piratería desde la primaria. Perdón, estabas hablando, Gloria, y no se te escuchó. Hablando de corrupción y de piratería desde las primarias. En términos, tú dices educación, ¿no? No consumiéndola. Tú dices educación. ¿Quién más? ¿Quién dice otro? No consumiendo. Innovación. Eso. No consumiendo piratería. Ok. Déjenme enseñarles algo. Fíjense, ahorita que dijeron de las primarias, qué bonito que lo llegaron a decir. Yo les voy a compartir este video. ¿Alguien se acuerda de este video al final de los 90, inicio del 2000? A ver si se escucha. El señor Tortuga, el señor Goloso. ¿Sí se está escuchando? ¿No se Mi escucha? papá dice que no se ve mal, que así en la película. Nosotros sabemos que es pirata. Sí se escuchaba, ¿eh? ¿Quieres darle play? Me pausó, perdón. Dice que todavía no salen del chino. Y dice que son muy baratas. Se ve muy chafa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no entendemos. Qué inocentes. Tenemos un papá pirata. Entonces, todos en algún momento llegamos a ver ese video del papá pirata, ¿no? El consumir la piratería te hace ver peor a ti como papá que como cualquier otra cuestión. Entonces, por aquí nos dicen, oye, necesitamos legislación, necesitamos cambiar las cosas. Y si se dieron cuenta en la presentación, yo estaba criticando la educación y la legislación. Y la respuesta que ustedes me dieron después de 45 minutos estar criticando la educación y la legislación fue, demos más educación y más legislación. Pero ¿cómo generamos innovación en ello? Y esto es importante porque si nosotros generamos mayor legislación y más organismo de legislación, ¿qué es lo que va a pasar? Es más costo. Pero no nada más porque es generar leyes por generar leyes. Hay que generar leyes y luego vamos a necesitar ¿qué? ¿Quién ejecute las leyes? Y necesitamos más policías, entonces necesitamos mejores puertos, gente mejor pagada, que no exista y no pueda entrar la corrupción en nuestro país, entonces hay que blindar los puertos y checarlos y meter al ejército y nos cuesta un dineral. Todo eso, adivinen qué, es dinero que todos nosotros aquí pagamos a través de nuestros impuestos. Porque es la idea que se nos ha dicho que es la manera en cómo podemos eliminar un problema. Y la otra es con mayor educación en las primarias. Porque si existe más educación,
vamos a transformar la cultura. ¡Ojo! La educación no transforma la cultura. La innovación sí. No es la educación la que transforma la cultura. Son las empresas y los emprendedores y los inversionistas los que transforman la cultura. No las empresas, no el gobierno ni las escuelas. Son las empresas. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Todos recordamos esta fotografía, los que vivíamos aquí en la Ciudad de México, sobre Insurgentes o en cualquier carretera en nuestro país, veíamos justamente una fotografía como esta, en cada esquina de venta de películas piratas o posiblemente de música pirata en las esquinas. Y seamos honestos, todos alguna vez aquí consumimos música pirata en algún momento. La verdad, yo lo acepto que yo lo hice, ¿no? Porque incluso yo llegué a utilizar este tipo de plataformas de que descargábamos música de forma ilegal. Utilizábamos Ares, utilizábamos LimeWire, plataformas de torrent, todo este tipo de plataformas de torrent para descargar música pirata, ¿no? Música de forma ilegal. Ojo, en ese momento, no sé si ustedes lo sabían, pero en nuestro país, en el 93, se firmó el Tratado de Libre Comercio, 94, empieza el Telecán en términos de operación, y dentro del Telecán había algo que se llama derecho de propiedad intelectual. Y dentro de esa propiedad intelectual y propiedad industrial, el descargar incluso música en una computadora norteamericana, que todas eran norteamericanas, nos podían llevar a la cárcel o nos podían multar. No sé si ustedes lo sabían, porque estábamos siendo parte del problema, ¿no? Y todos en algún momento fuimos parte del problema. Incluso el poner hasta un disco pirata o un cassette pirata en el coche, pues era ilegal. Sin embargo, todos lo hicimos. Y no fue por términos o cuestiones económicas, no. Sí, fue simplemente por una costumbre que se nos hacía más sencillo comprar un disco pirata, porque el mercado, pues nos gustaba comprar una canción en vez de comprar todo el disco completo, la verdad. Y pues se nos hacía más sencillo comprar un disco de 20 pesos que un disco de 300 pesos que vendían en ese momento en Mix-Up. Hasta que empezó a existir, ¿no? Llegó la piratería, transformó de cierta manera el mercado. Luego llegaron plataformas de torrent que transformaron el mercado. Pero ojo, luego llegó una empresa, Apple. ¿Y Apple qué hizo? Negoció con todas las empresas, con todas las disqueras. Incluso si ustedes recuerdan, en 1998, lo recuerdo claramente, salieron todas las disqueras a decir, si sigue la piratería, para dentro de 10 años ya no vamos a existir en el mundo porque la piratería nos va a desaparecer. Entonces llegó iTunes, exactamente, y iTunes lo que le dijo al mercado fue, oye, ¿sabes qué, disquera? En vez de que la gente tenga que comprar todo tu disco, puede comprar una sola canción de tu disco por 99 centavos de dólar. O sea, no $1, 99 centavos de dólar. Y las pueden descargar y las van a poder escuchar en su computadora, quemar un disco y escucharlo en su coche sin que ya tenga que ser ilegal. Y las disqueras dijeron, oh, interesante. Pero luego llegó iTunes y luego llegó otra empresa que se llama Spotify. Y Spotify transformó el mercado brutalmente. Y luego de Spotify llegó Netflix, llegó Amazon Prime, al día de hoy llegó ViX, todos estos temas de plataformas, ¿no? HBO que se transformó en Max, todas las plataformas en línea. Y al día de hoy, ninguno de nosotros consume piratería descargando música ilegal o comprando un disco de música pirata en la calle. Aun cuando se invirtieron miles de millones de dólares en temas de educación, en términos de infraestructura, en términos legales, en términos jurídicos y de aplicación de la ley, eso no transformó la cultura. Lo transformó una empresa. Entonces, si nosotros estamos hablando de proyectos productivos, los proyectos productivos son los que cambian al mercado. Son los que generan las grandes inversiones, las grandes disrupciones y los grandes cambios en el sistema. Los cambios del sistema no los genera el gobierno, los generan las empresas. Entonces, si nosotros lo vemos,
La corrupción no es que haya sido el problema, sino que la corrupción en sí es la respuesta al problema. Simplemente que no lo hemos visto. En vez de que queramos eliminar el problema, pues, la corrupción es como si contratáramos a un abogado. Nos es más sencillo contratar a ese abogado que es corrupto que el abogado normal. Nos es más práctico, más simple, siendo honestos. Lo mismo nos pasaba en la piratería. Entonces, la corrupción no es el problema, sino es la solución que existe al problema que es el sistema. Entonces, si queremos cambiar, bien nos han dicho siempre y toda la vida, para nosotros como empresarios, es que no nos tenemos que enamorar de la solución que hemos generado, nos tenemos que enamorar del problema. El problema en sí es que nos enamoramos tanto de la solución que hemos hecho que perdemos completamente de vista la perspectiva al problema mismo. Entonces, el problema, ¿no? Entrando, que es la gran oportunidad, es que todos aquí tenemos al día de hoy, tenemos 100 personas, ya salieron ahorita 2, somos 98 personas conectadas en línea. Y les puedo asegurar que la mayoría de ustedes son empresarios, son empleados, trabajan, tienen sus negocios, tienen su capital. Si quieren transformar el mercado, no está en el gobierno, no está nadie más que en todos ustedes. Literalmente, si yo les dijera que ustedes tienen el poder de transformar a nuestro país, lo tienen. Simplemente no lo hemos tomado, ese poder que tenemos. Y depende de todos y absolutamente nosotros. Porque incluso en términos del cambio climático, tampoco es que es el problema, es la respuesta al problema. Y de esa manera justamente podemos innovar, de esa manera justamente podemos emprender, podemos cambiar las cosas y podemos transformar la cultura. Entonces sí, el orden de los factores, aquí se altera el producto. Y el producto es que tengamos una mejor calidad de vida, que tengamos un mejor crecimiento, que tengamos mejor estabilidad financiera, que tengamos una mejor calidad en todos los servicios de vida. Porque no la tenemos. De nada te sirve tener millones de dólares en la cuenta bancaria si no te puedes incluso amarrar los calcetines o no te puedes amarrar los zapatos. Hay mucha gente que tiene millones, pero no se puede amarrar los zapatos. Entonces de nada te sirve si no tienes calidad de vida. Entonces, yo lo que les quiero decir, y como bien lo dijo mi queridísimo Seth Godin, lo bueno dejó de ser bueno hace bastante tiempo, entonces, ¿por qué no ser geniales? Yo los invito hoy, justamente 31 de julio, ya se nos acabó julio, no únicamente a ser buenos en nuestras inversiones, a ser buenas personas, sino empecemos a ser geniales. Si nosotros al día de hoy ya sabemos que el poder absolutamente está en nosotros para transformar no nada más nuestra vida, sino absolutamente la vida de 128 millones de mexicanos, porque tenemos el poder de hacerlo, y ese poder radica en nosotros como empresarios y emprendedores, y decidimos tomarlo, y decidimos tomar acción, empezar a innovar. Oye, y si no voy a innovar, ¿puedo empezar a invertir en empresas que están transformando el mercado? Sí lo puedo hacer y sumarme justamente en ello. Entonces, si ustedes tienen ese poder, no lo olviden, porque son todos ustedes absolutamente maravillosos. Muchísimas gracias, mi queridísimo David, por esta noche. Al contrario, mi estimado Gabriel, de verdad, gracias. Dice por ahí, qué excelente charla, wow, qué fuerte, es verdad. Dice, súper wow, coincido. ¿Cómo puedo tomar un máster con ustedes y sumarme a ustedes? Mi estimado Gabo, nosotros Nos con CBI, porque aparte son los links. Partners de nosotros. Entonces, mi querido David, tú tienes ahí los datos, pásamelos con mucho gusto y les damos un beneficio por parte de ustedes con muchísimo gusto. Exacto, exactamente. Siempre a la comunidad de CBI Multiassets les tenemos alguna beca, alguna participación por parte de CBI Multiassets, la podemos poner nosotros en conjunto con la Asociación Mexicana de Inversionistas para que ustedes puedan tomar alguna sesión, algún máster. Y mi estimado Gabriel, pues nosotros ya lo estamos haciendo, justamente mencionabas algunos proyectos de Maguey. Fíjate que curiosamente, antes de nosotros entrar al tema de Maguey en el año 2009 hasta 2011, había dos grandes inversionistas del tema de maguey para mezcal en México y Oaxaca, y eran dos personas de Estados Unidos, ¿no? Curiosamente los dos se llaman John, entonces eran John y John. Ellos dos eran los únicos inversionistas, por supuesto, con capitales grandes, ¿no? En dólares. Y entonces antes no se podía entrar a ese sector a tener pues los rendimientos, ¿no? Que un tipo de inversión así te puede dar. Y justamente gracias a la tokenización de activos,
Hoy cualquier persona con $47 puede ser parte de la industria del mezcal desde el primer eslabón. Anteriormente, por ejemplo, también alguna persona, un inversionista con 20, 30 millones de pesos mexicanos podía tener un restaurante, ¿no? En centro histórico, bien equipado, etcétera. Y hoy en día ya no. Hoy hemos pulverizado totalmente las participaciones para que literalmente decenas y decenas, cientos de inversionistas pues puedan ser parte de este tipo de proyectos. Entonces, coincido totalmente con la parte de innovar. Yo constantemente menciono que la innovación siempre va adelante de la legislación y adelante para solucionar los problemas, ¿no? que hay en toda la sociedad. ¿Sí? 128 millones de problemas existen en México. Seguramente que algunos de ellos vamos a poder estar resolviendo justamente con la innovación. Yo a todos les voy a pasar en los diferentes grupos que tenemos los datos para el tema de la beca, para el tema de alguna participación con las que le podamos apoyar, para que si ustedes quieren tomar algún máster con la asociación, por supuesto puedan hacerlo. Aquí está el presidente. Les vamos a mandar por ahí los beneficios. Los que quieran algo de información, me pueden escribir. Yo con todo gusto les paso el contacto de la Asociación Mexicana de Inversionistas. En el chat acabo de poner mi celular. Muchos de ustedes ya lo tienen, así es que cualquier persona que quiera, le paso los datos de la asociación y el objetivo creo que fue cumplido, mi estimado Gabriel, lo cual te agradezco muchísimo. Gracias por todo este tiempo. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Saludos a cada una de las ciudades desde donde están escuchándonos, desde donde están viéndonos. En las redes, sí, por aquí están las redes de Gabriel Belsol. Aquí está. Ahí están, ahí me pueden encontrar con mucho en la gusto. pantalla. El que más tengo es LinkedIn. La verdad es que luego no me da tiempo de subir nada, ya tengo que empezarle a dar. Sí, la verdad que también es un gran reto manejar un perfil digital, es durísima la labor, pero bueno, ahí estamos en todo y deseando que haya sido muy productiva, que haya generado conciencia, estoy 100% seguro que así fue, y que sobre todo haya sembrado esta charla, esta sesión, haya sembrado esa hambre de innovar, esa hambre de emprender y esa hambre de invertir. Como siempre les digo, creer en México es invertir en México. Así es que muchísimas gracias, mi estimado Gabriel. Espero que no sea la única y la última, ni la primera. No, pues yo puesto, ya sabes que cuentas conmigo, mi queridísimo Excelente. David. Aparte, sabes que te estimo mucho, no nada más como Gracias. persona participante de nosotros, sino realmente en amistad. Y eso siempre te lo he dicho, entonces encantado. Gracias, mi estimado. Totalmente, totalmente. Sí, se grabó. Vamos a mandarla a los diferentes grupos la siguiente semana, el día lunes. Así es que muchísimas gracias. Pasen todos muy buenas noches y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias, Gabriel, Gracias, David. a la asociación. Estamos en comunicación. Bonita noche a todos y mil gracias. Gracias. Hasta pronto. Bye, bye.